16 de la mañana. Los usuarios, como decíamos, que somos todos los ciudadanos, pero también quienes están en la actividad económica, quienes generan producción y dan empleo en la ciudad de Quito, están muy preocupados. Veíamos el comunicado de la Cámara de Comercio la semana pasada, en la que hacían un exhorto a las autoridades a que depongan actitudes y, por qué no decirlo, también un llamado a la justicia, porque desde la justicia es donde salen estos fallos que generan este caos jurídico. Como han dicho muchos abogados, dicen que hay dos alcaldes. La vicealcaldesa que estuvo aquí acaba de decir que no, que solamente hay un alcalde, que es el doctor Guardera. Lo que sí es cierto es que los trámites municipales están represados, en algunos casos no hay autoridad que firme para poder gestionar esos documentos que sirven para, sobre todo, las actividades económicas. Con nosotros a esta hora de la mañana, la señora Mónica Heller es miembro de la Cámara de Comercio de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, desde la Cámara, desde el sector empresarial, más allá de la preocupación, ¿piensan hacer algo? Mire, el sector privado ha hecho mucho en este proceso, desde facilitar el proceso de vacunación hasta expresar claramente su preocupación por el manejo de la ciudad, por el descontrol, por el caos. Se ha convocado a una reunión masiva para expresar este descontento. Y el tema de fondo es entender cuál es verdaderamente la situación y cuáles son las posibilidades. Tenemos un caos legal, como bien decía la señora vicealcaldesa, tenemos una coyuntura donde no hay medidas de ninguna especie, donde no se ha actuado, donde la ciudad está abandonada, donde está todo deteriorado, donde está sucio, donde no hay reactivación económica, donde hay desempleo. Es decir, la ciudad es un caos brutal. Y no hay una autoridad competente, y con el riesgo adicional de que cualquier decisión o medida que se tome podrá ser después cuestionada en función de todos los procesos legales que se viven y que se vivirán. Entonces estamos en una situación de acefalía completa y de un abandono a la ciudad y a los ciudadanos. ¿Usted conoce de otros colegas empresarios o socios que han tenido dificultades en sacar, por ejemplo, renovar la famosa LUAE o algún otro de los trámites? Todo está parado. El municipio está parado. Llevamos 2 años de un municipio muy poco activo, bajo distintas justificaciones, la pandemia, esto, lo otro, pero llevamos 2 años y pico de una situación donde el comercio no puede avanzar, donde la situación económica de los negocios es complicadísima, donde las medidas no fomentan una recuperación económica y donde a nadie parece importarle que Quito es la ciudad con mayor desempleo del país, 14%. Entonces, sí, estamos tremendamente preocupados. Según la comisión, mejor dicho, la Secretaría de Planificación, solo el 26% del presupuesto de los casi 90 millones que tiene Quito han sido ejecutados. Así ya es. estamos prácticamente a agosto, a 7 meses. Eso habla a las claras de que no ha habido una gestión administrativa eficiente. Así es. No solo que no ha habido una gestión, o sea, esta es una situación real de ni hace ni deja hacer. El municipio no ha hecho lo que tiene que hacer. Evidentemente la situación se encuentra la ciudad se encuentra en un estado de franco deterioro que es notorio, visible, alarmante, vergonzoso. Los quiteños se han quejado continuamente y hoy tenemos además una crisis económica, tenemos una realidad económica que es tremendamente preocupante. Se ha perdido gran parte de la estructura productiva de la ciudad, han cerrado el 25% de los restaurantes, el comercio no está funcionando al nivel que debe, se ha perdido un espacio tremendo que será muy difícil de recuperar y eso por supuesto se traduce en desempleo, en menor contribución impositiva, en menor actividad económica, en un retroceso de la calidad de vida y de la ciudad que parece no importarle a la autoridad. Hace muy poco el doctor Yunda, antes de que se genere este caos, cuando ya se generó un poco esta incertidumbre, una ordenanza municipal que limitaba nuevamente el aforo, sobre todo para comercios y lugares de atención al público. Ahora no sabemos qué pasó si el señor Guarderas en su pequeña administración de algunos días logró revertir eso. No sé en qué punto está esas decisiones del COE, sobre todo con el tema de aforos, una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional había recomendado a los municipios como Quito que se limitara o se restringiera aún más los aforos. Ustedes en el sector comercial, ¿cuál fue la última disposición que tuvieron? Mire, primero hay que entender que nadie desconoce que hay una emergencia sanitaria. Nadie pretende ignorar esa realidad.
Lo que hay que hacer es tener una visión amplia y completa de la situación de la ciudad. Sí, tenemos una emergencia sanitaria, pero también tenemos una emergencia económica. Y la información que tenemos hoy es diferente a la que teníamos en un principio de la pandemia. Claro. La data claramente demuestra que esas restricciones no conducen a controlar la pandemia. Si no, no tendríamos nuevamente los números que tenemos hoy en la ciudad. Entonces, perpetuar esas medidas restrictivas, perpetuar esa fórmula que evidentemente no funciona y que es sintomática de falta de capacidad de gestión, porque restringir es fácil, pero nadie ha dado una alternativa. Le doy ejemplos. Sí. En muchísimas ciudades del mundo se restringe el aforo interno, pero se permite el funcionamiento, por ejemplo, de bares y restaurantes en la calle, claro. Se extienden los horarios, o sea, se le permite al empresario... En verano tranquilamente se podría hacer, por supuesto. Lo que pasa es que aquí hemos aprendido la fórmula de restrinja, castigue, multe. Nada más, a la falta de capacidad de gestión, a la falta de iniciativa, a la falta de preocupación real por los resultados. Lo único que hay es una justificación del cargo, castigando, restringiendo, multando, impidiendo. Pero jamás en el último periodo hemos visto una actuación proactiva, constructiva, de respaldo al sector privado, que nuevamente es el generador de empleo en este país. 9 de cada 10 empleos en el Ecuador se generan en el sector privado. Y lo único que hemos visto es un castigo al sector privado que no da más. Le escuchaba usted que se analiza una denominada rebeldía tributaria. ¿Ha conversado con algunos socios o colegas que tal vez podrían también tener esa iniciativa en vista de esta ingobernabilidad que tiene la ciudad? Mire, yo creo que los precios hay que pagarlos conjuntamente. Yo creo que se ha vuelto facilísimo para el municipio decir no funcione, no hay horario, no hay circulación, pero las obligaciones se mantienen iguales. Predial igual, tasas igual, todos los impuestos iguales. Entonces, hay un momento donde si vamos a realmente asumir esa posición de nadie trabaja y nadie funciona al 100%, los impuestos tienen que ser proporcionales a esa actividad. No se le puede seguir castigando al ciudadano en su actividad y en su generación, exigiéndole que pague al 100% sus obligaciones mientras está facturando probablemente el 50% menos, y que la autoridad no sea solidaria y consecuente con esa realidad. Yo creo que este es un momento donde se debe analizar cuál es la contribución del sector público, es decir, si el sector privado ha contribuido con creces, no solamente en acatar las restricciones, sino en facilitar, por ejemplo, el tema de vacunación. Este es el momento donde el sector privado hace lo que le toca, pero el sector público también. Permítame cambiar de tema. Ayer lo comentaba Felipe Rivadeneira, que son más de 3.000 empresas a nivel nacional que han inoculado a sus colaboradores y familias. En el caso de la Cámara de Comercio entiendo que también lo han hecho. Pero además el gobierno lanzó este denominado pasaporte de vacunación, que es un incentivo básicamente enfocado al comercio, para que la gente que ya se ha vacunado o quiera vacunarse tenga además un aliciente, es decir, vaya a un comercio, a un cine, a una actividad de recreación y tenga un descuento, un 2x1. En el caso de la Cámara de Comercio de Quito, ¿todos sus afiliados también están en este programa o todavía no? Es un ejercicio en proceso. Yo creo que la vacunación es fundamental. Nosotros hemos ayudado a que se vacunen en primera dosis 1.3 millones de personas. Esa es la gestión del sector privado. Y la vacunación sin duda ha avanzado a un ritmo estupendo, y hay que reconocer eso y hay que felicitar al presidente por esa gestión. Y es importantísimo que la gente se vacune. Con esto no quiero decir que se debe desconocer que hay aprensión hacia la vacuna. Hay personas que tienen miedo a vacunarse y eso es legítimo y es válido. Pero en este momento hay que sopesar cuál es el mayor riesgo. Y creo que en ese sentido la conclusión es amplia y el mundo entero se ha volcado hacia la vacuna, y creo que los ecuatorianos deben poner su granito de arena y vacunarse, entendiendo nuevamente y reiterando que es absolutamente válido tener alguna preocupación y alguna aprensión. Habiendo dicho eso, todos los incentivos son buenos. El plan de vacunación del gobierno, hay que decirlo, avanza y muy bien. Seguramente muy bien. En 100 días va a atender los 9 millones, porque de hecho, según el último dato, lo estaba leyendo hoy de mañana, son 11.917.000 ecuatorianos que ya tienen entre la primera y segunda. Y para completar la segunda dosis, falta muy poco para llegar a esos 9 millones inoculados. Esto tiene un segundo momento, decía el secretario de Comunicación ayer también, que lo conversábamos con él.
viene ya un paquete de reformas tributarias que evidentemente no va a haber nuevos impuestos, lo he dicho, pero además va a haber una inyección económica para el sector. Ustedes, como sector comercial en Quito, el más golpeado, hay que decirlo, de todo este grupo, aspiran ¿qué exactamente del gobierno? Mire, ideal sería que haya respaldos, especialmente para los negocios más vulnerables, los negocios más pequeños, sí, que han aguantado machamente 1 año y medio de no poder funcionar, los que han sobrevivido, porque no podemos dejar de reconocer que muchos no sobrevivieron. Los que han sobrevivido y los que están al borde del abismo requieren de ayuda. Pero si eso no fuera posible, y si los respaldos económicos no fuesen posibles, lo mínimo es que permitan el trabajo. Es decir, no más restricciones, no más limitaciones. Los empresarios tienen que trabajar porque tienen que seguir cumpliendo sus obligaciones, tienen que seguir generando trabajo, tienen que seguir manteniendo esta infraestructura, porque si no, lo que nos pasará prontamente es que tendremos un desempleo incontrolable. Si ya el día de hoy 5.7 millones de ecuatorianos, que es un número alarmante, se encuentran entre el desempleo y el empleo no adecuado. ¿Qué estamos esperando para entender que ese es un número que no es aceptable como sociedad? No solo eso, sino que el Ecuador ha pasado del 25% de pobreza al 32% de pobreza. Si no somos consecuentes con esos números y no permitimos la reactivación económica, prontamente estaremos en una situación de la cual muy difícilmente podremos salir. Ha dicho el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y usted estuvo justo en esa reunión aquí en la Cámara, sí, del famoso Consenso por el Empleo. Quieren motivar a las industrias con este nuevo instrumento denominado Ley de Oportunidades a que los chicos, los jóvenes, los estudiantes puedan tener una posibilidad laboral, pero creo que va más allá. Han dicho que no se va a eliminar el Código del Trabajo, a pesar de lo obsoleto que es. Y hay reclamos de algunos sectores sindicales, pero bueno, lo conocemos. ¿Qué otros mecanismos de contratación requiere, sobre todo el sector comercial, por esta nueva dinámica en la que estamos? Sí, yo creo que el tema del trabajo es delicado, es sensible, y se ha vuelto una discusión muy difícil de mantener, porque todos los términos se satanizan con facilidad. Cuando uno habla de flexibilización laboral, enseguida hay quienes reclaman y hablan de precarización de los derechos laborales, y no va por ahí. Yo creo que hay que flexibilizar, y lo digo con prudencia. El objetivo de flexibilizar no es perjudicar a quienes ya están en una situación de empleo pleno. La flexibilidad debe aplicarse para facilitarle a esos 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo pleno a incorporarse en la fuerza. Por supuesto, si usted es flexible. Como es en todas partes del mundo, además, ¿no? Por supuesto. Mire usted, por ejemplo, las industrias que están empezando a recuperarse. Hablemos de la hotelería, por ejemplo. Es una industria que ha sido tremendamente golpeada y que empieza paulatinamente a recuperarse. Ocupación hotelera todavía no hay, pero empieza a haber un pequeño movimiento en los eventos que tienen los hoteles, las reuniones de trabajo, las convenciones. A pesar de los aforos y restricciones. Pero los hoteles no van a contratar empleados a tiempo completo, ¿no? Porque no pueden afrontar la carga. Entonces, si hubiese una fórmula de trabajo parcial, a tiempo parcial, aquellos que fuesen contratados tendrían algo de trabajo en vez de cero trabajo. Por horas, ¿no? Algo de ingreso es mejor que cero ingreso. Así es. Estoy ya a punto de finalizar. Con esto finalizo. El gobierno ha generado también algunos incentivos, como por ejemplo esta eliminación de aranceles y subpartidas arancelarias, que en muchos casos ayudan un poco a bajar los costos de producción de bienes y servicios. Así es. Esto es importante, es bueno, y entró justo a partir de ahora del 1 de agosto. Pero ¿qué otros alicientes tributarios requeriría este momento del sector productivo? Mire, la carga tributaria en el Ecuador es grande. Hay quienes opinan que es justificada y quienes no, pero no podemos desconocer el análisis. Usted tiene un impuesto a la renta importante y después tiene un 15% de utilidades a los colaboradores, que finalmente, siendo un ejercicio que produce una sociedad entre colaboradores y empresarios, también es un peso para la operación. Los servicios en el Ecuador son caros, tenemos cargas laborales importantes, tenemos muchísimos impuestos. Por ejemplo, usted tiene impuestos, o teníamos impuestos importantes a la importación de maquinaria. ¿Cómo puede ser usted competitivo si es que importa maquinaria con aranceles, importa materia prima con aranceles, si tiene un ISD que le pesa cuando usted hace... Es decir, creo que toda la estructura de impuestos fue hecha de una manera
a mi modo de ver, castigadora al sector privado. Creo que había... Era la modalidad del señor Correa, ¿no? Eso es clarísimo. Y había un ejercicio visceral donde era importante castigar al empresario. Pero aparte de eso, eran años muy buenos para la economía ecuatoriana, entonces de alguna manera el sector privado podía aguantar. Esa realidad hoy no es cierta y esos pesos que en algún momento eran llevaderos, hoy no lo son. Entonces hay que replantear sin banderas, sin polarización, sin análisis político y sin análisis de lucha de clases. Eso es obsoleto, eso no es bueno ni para los unos ni para los otros, ni es pertinente, ni ayuda a la reactivación económica, ni corresponde a la mentalidad, creo yo, del 90 y pico % de ecuatorianos. Eso hay que dejarlo de lado. Y hoy tenemos que recomponer un país que ha sufrido un embate tremendo, que no estaba preparado para ese embate, que ha perdido gran parte de su infraestructura, que tiene un desempleo altísimo y que tiene una situación muy complicada en muchos frentes. No podemos agregarle ese conflicto social a los problemas que ya tenemos. Mónica Heller, muchas gracias. Un placer, como siempre. La empresaria y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, a propósito de esta situación que vive la ciudad por los problemas del municipio. También hemos repasado la situación económica y la reactivación que tanto requiere el país. 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la pausa.